Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias también por la invitación a hablarles de mi trabajo. Como ya mencionaron, este trabajo que voy a presentar hoy está enmarcado en una investigación más amplia que fue el libro que publiqué hace 3 años ya, que era producto de mi tesis doctoral en Historia de América Latina y que se titula Esclavos e indígenas realistas en la era de la Revolución. Lo que voy a hacer hoy es hablarles específicamente y pensando en, pues la invitación que me hicieron para hablar sobre el tema de las etnias en la independencia. Me voy a enfocar en el tema de los indígenas y voy a mirar dos regiones en particular, que son la región de Santa Fe, o sea, alrededor de la ciudad de Santa Fe, y alrededor de la ciudad de Pasto entre los años 1810 y 1815 más o menos. Lo que quiero hacer es hablar sobre lo que yo llamo experimentos liberales. Entonces creo que va a ser importante que en el transcurso de mi presentación yo explique a qué me refiero exactamente con ese término y también a qué indígenas me estoy refiriendo. Eh, lo importante de todas maneras y el centro, o sea, el fin de la investigación tanto como de la presentación es tener en cuenta digamos, los mundos políticos de los indígenas en el contexto de la monarquía española primero y después de la crisis de la monarquía que, como ustedes saben, tuvo lugar a partir de 1808 cuando Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica y digamos que la monarquía española quedó sin rey o sin cabeza. Y eso pues generó una serie de crisis que es lo que llamamos la crisis de la monarquía. Eh, Empecemos con algo que todos conocemos, todos los que estamos aquí conocemos, y es que en la provincia de Santa Fe, que era el centro del virreinato de la Nueva Granada, en julio de 1810 los criollos, y estoy aquí obviamente utilizando una categoría muy general, pero que también creo que todos entendemos, expulsaron al virrey y crearon una junta para autogobernarse. Como ya dije, esto sucedió en el contexto de la invasión napoleónica y fue un gesto que tuvo, digamos, progresivamente, inicialmente era para proteger la soberanía local del problema de la invasión francesa, pero eventualmente también sabemos, y esto se ha trabajado mucho últimamente en la historiografía colombiana, que derivó en lo que serían los experimentos ya independentistas, ¿cierto? Eh, Dentro de esos experimentos de autogobierno, la Junta de Santa Fe publicó una constitución en abril de 1811, o sea, un año después de haber declarado, de haber expulsado al virrey. Y otro año después, es decir, en 1812, se declaró independiente y cambió el nombre o se nombró como Cundinamarca, ¿cierto? O sea, la Junta estaba gobernando ahora un espacio llamado Cundinamarca. Tengamos en cuenta que ese gesto de cambiar el nombre y de autodenominarse Cundinamarca estaba buscando conectar el proyecto independentista con el tema más local del territorio prehispánico, ¿cierto? Porque el nombre Cundinamarca apelaba a esta identidad nativa y a los derechos de los nativos que tenían a este territorio. Pero qué interesante, y eso es lo que me interesa señalar, que a la vez que los criollos que estaban creando esta nueva institución política, Cundinamarca, querían atar su estado a las nociones de derechos indígenas, por otra parte estaban declarando la necesidad de abolir la categoría de indígena, ¿cierto? Recordemos, ahora les voy a explicar un poco mejor, eso es lo que quiero hacer, a qué me refiero, pero en realidad uno de los elementos del proyecto independentista criollo en 1810 y en adelante es volver a los indígenas iguales a los demás habitantes de este territorio y abolir, la palabra literalmente es abolir, la categoría de indios al volverlos ciudadanos. Entonces, en las leyes que los criollos están generando en este momento, hay un proyecto de desmantelar, ¿cierto? Porque es algo que se ve como un proyecto y como algo progresivo, los derechos indígenas que habían existido dentro del contexto de la monarquía española.
Eh, ¿Qué pasa paralelamente? Y esto es parte de la investigación que yo hago. En 1810 y 1811 también se registran revueltas indígenas que lo que están dando, digamos, evidenciando es un rechazo de este proceso que se está planteando desde el punto de vista criollo. Y lo que yo quiero pensar con ustedes hoy es en qué consiste ese rechazo, en qué consiste la interpretación de los indígenas mismos del proceso político que estaba sucediendo. Desde un principio ya dije la crisis de la monarquía, pero también el tema de la fundación de una nueva entidad de Cundinamarca y de la transformación de los indios en ciudadanos, de su, digamos, reinterpretación como iguales a los criollos, ¿cierto? De este concepto de igualdad. Ese es verdaderamente el tema que me interesa trabajar con ustedes hoy. Primer punto, ¿quiénes son estos indígenas, cierto? Entonces, como les dije antes, yo voy a hablar por una parte de la región central de Colombia. Evidentemente ustedes no necesitan el mapa como tal, pero estamos hablando del altiplano cundiboyacense, ¿cierto? Y después la región del suroccidente, alrededor de lo que sería la provincia de Popayán y la ciudad de Pasto. Estos dos son centros, y es parte de la razón por la que yo también los escogí para compararlos y estudiarlos, que tienen la mayor densidad de población indígena en ese momento. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Pero más aún, si uno se remonta al proceso de, digamos, conquista o de invasión del territorio siglos antes, estos son también regiones que tenían sociedades indígenas particularmente densas, como ya estaba diciendo, y también, digamos, desde el punto de vista antropológico sabemos que son cacicazgos y que eso hace que tengan cierta, digamos, complejidad social que hace que para los españoles sea más fácil articular su imperio, un poco como montar el imperio encima de las sociedades indígenas en estas dos regiones. Por eso se vuelven como dos de los polos o dos de los focos más importantes de la sociedad colonial en la Nueva Granada. Pero ¿qué era realmente ser un indígena? Yo creo que para mí una de las cosas más interesantes de pensar este tema de investigación es empezar a entender no solamente, por una parte, cómo los criollos están ellos mismos interpretando la necesidad de transformarlos a los indígenas, sino también qué quiere decir ser indio en el siglo XVIII. No sé si alguno de ustedes ha pensado en este tema históricamente, pero una de las cosas que yo hago en el trabajo, tanto en el libro que publiqué como en el que estoy presentándoles hoy, es pensar los distintos niveles dentro de los cuales se construye esta categoría en el contexto de la monarquía española. Entonces, obviamente, volviendo en el pasado muy rápidamente, pensemos que estas sociedades que podemos llamar nativas, así como con un término muy general, van a convertirse, por más de que tengan diferencias muy grandes, porque es evidente que la gente que estaba en el altiplano cundiboyacense y la gente que estaba en Pasto no era la misma, pero dentro del proceso de colonización español, todos terminan llamándose indios, ¿cierto? Entonces es una categoría que está de alguna forma unificando estas identidades y estas comunidades, por más de que son, si queremos usar la palabra etnia como en el programa de la biblioteca, pues son étnicamente diferentes, pero están en un momento dado ya siendo cubiertos por una categoría más amplia, general, que los homogeniza. Y un punto importantísimo es que esa categoría de indígena, no voy a volverme de indio, porque en realidad hay una diferencia entre indio e indígena que si quieren lo podemos discutir después. Ahora yo tal vez vaya y las utilice como sinónimos, pero en el momento histórico del que estamos hablando, indio, ¿cierto? Quería decir vasallo del rey. Es algo que tal vez, digamos, es una de las cosas importantes que la investigación histórica arroja frente al tema político de lo que podemos entender sobre lo que fue ser un indio en la monarquía española. Los indígenas eran vasallos del rey y como tal
tenían derechos, ¿cierto? Pero eran derechos particulares a estas colectividades. Entonces, la categoría indígena significa digamos, un estatus corporativo en el cual las comunidades que obviamente estaban variando en su conformación, en su territorio, en su economía, pero de alguna manera el hecho de que se pudieran entender como colectividades les daba ciertos derechos particulares en contraste con otros grupos, como podían ser los criollos, por ejemplo. ¿Cuáles eran esos derechos? ¿No? Eso sería, me imagino que se están preguntando algo así en este momento. Y uno de los más importantes que sigue siendo relevante para nosotros hoy en el presente es el tema de las tierras comunales o los resguardos, ¿cierto? Entonces nuevamente se reitera la idea de que como comunidades los indígenas tenían derecho a tierras y además a gobiernos semiautónomos porque evidentemente estaban dentro de la monarquía, digamos que encima de las comunidades indígenas y de sus gobiernos que tenían por lo general alcaldes indígenas, estaban los corregidores, que eran los que en realidad administraban a esas comunidades. Pero de todas maneras me interesa comenzar con la idea de que tienen derechos de tierras, de autonomía en su gobierno y por otra parte también digamos que la contraparte de esa autonomía es el pago del tributo. Los que estudian historia colonial saben esto muy bien, ¿no es cierto? Como que la categoría de indígena, ya les decía antes que en esa investigación que yo he hecho, una de las maneras en que uno puede entender lo indio en el contexto español es como una categoría tributaria, ¿cierto? Porque como en su particularidad, como comunidades, ellos tenían un deber específico de pagar tributo al rey. Y esa era la contraparte de sus derechos, ¿cierto? De los derechos de autonomía que yo les estaba diciendo antes. Entonces, para mí, y esto es algo que también lo desarrollo muy extensamente en el libro que estoy presentando el viernes en la feria, el tema de la ley es un tema fundamental para entender la política en el periodo monárquico, ¿cierto? La política sucede a través de este tipo de instituciones que por una parte definen las identidades colectivas, en este caso, pero que por otro lado también imponen ciertos deberes, como el pago del tributo, que es algo particular. Y lo importante de esto no es solamente pues cómo lo veo yo, cómo se los estoy contando, sino cómo lo veían ellos, los indígenas mismos en esa época, ¿cierto? Y lo que yo he encontrado en mis investigaciones es que ellos estaban muy bien informados sobre la ley. Y cuando les hablo de la ley me refiero en particular a una ley que también los que están acá que trabajan en colonias saben que es la recopilación de las leyes de Indias que se recopiló precisamente alrededor de 1680 o se publicó, pero llevaba ya varios años recopilándose. Y los términos de esas leyes, en particular me interesa resaltar el libro 6 de la recopilación que se refería a los indios, a la organización de los pueblos de indios, al pago del tributo, su recolección y una cosa importantísima, la representación legal, el derecho a representación legal que tenían los indígenas en la figura de un protector de naturales. Sí, era como un poco el abogado que estaba ya a cargo de la representación legal de los indios. Entonces, obviamente cuando yo les hablo de una ley como la recopilación de Indias, si ustedes empiezan a pensar en la monarquía española como algo que es tan enorme, tan diverso, pues volvemos a tener que pensar en particularidades, ¿cierto? Una cosa es la ley, otra cosa son las interpretaciones y las aplicaciones de la ley. Pero lo que sí es un hecho es que para los indígenas estas leyes eran fundamentales, porque les estaban otorgando ciertos derechos y, importante, repito, uno de esos sería entonces la figura del protector. ¿Y por qué se llamaba protector? Es algo que también es muy importante cuando ya uno se mete a pensar la ley, digamos, monárquica y el concepto de justicia que caracterizaba también a la monarquía española, porque los indígenas, no, otra vez los indios, perdónenme, pero traten de pensar que estoy hablando como si fueran sinónimos, pero el tema indio en ese momento representaba un estatus de
legal de menores, ¿cierto? O sea, literalmente la razón por la que ellos necesitaban tener protectores o intermediarios era porque se veían como seres o sectores sociales muy vulnerables, que lo eran, evidentemente, ¿cierto? Porque el sistema colonial estaba, digamos, fundamentado en la posibilidad de también explotar a los indígenas de otras formas. Entonces la corona realmente representaba una institución que les daba la posibilidad de tener esa protección, esa mediación, ¿cierto? El rey era como un mediador y un protector a través de estos protectores locales que eran como los abogados. Entonces, todo esto es para decirles que si nos remontamos a finales del siglo XVIII, que digamos, en el lenguaje tradicional que usamos los historiadores de América Latina es el periodo tardo colonial, ¿cierto? Estamos como, de todas maneras, ya asumiendo que esos son como los años en que se está, digamos, a punto de empezar una crisis política como la que les describí al comienzo. Lo importante es pensar que estos son espacios políticos, los espacios legales, en los cuales los indígenas están no solamente educándose sobre sus derechos, sino también actuando activamente sobre sus derechos. Y un punto metodológico aquí que tal vez le interese a los que estudian historia es que justamente por eso es tan importante acceder a los archivos de la justicia hispánica, que son muy, muy ricos y que nos ofrecen precisamente esas voces, ¿cierto?, de los indígenas que estaban yendo a las cortes y, digamos, en muchas instancias entablando juicios, y ahí podemos aprender muchísimas cosas sobre lo que ellos estaban haciendo, viviendo, pensando y, digamos, cómo estaban también utilizando la ley para sus propios intereses. Entonces, ¿qué era uno de los puntos principales que estaban afectando a los indios a finales del siglo XVIII en el imperio como un todo? Pero estamos obviamente aquí pensando particularmente en la Nueva Granada, y era la presión fiscal. Creo que esto no es algo nuevo para los que nos interesa la historia, y más o menos todos sabemos que al final del siglo XVIII la corona española está aumentando digamos, el cobro de impuestos a lo largo y ancho de las Américas, y eso está directamente afectando a las comunidades indígenas, ¿cierto? Porque pues obviamente el tributo es una de esas maneras como la corona puede, digamos, adquirir ciertos fondos para, sobre todo en ese momento, para temas militares en sus guerras interimperiales que está teniendo y que son muy urgentes. El otro tema más local, ¿cierto? El uno sería más imperial, las reformas borbónicas y la presión fiscal, es el proceso de migración o de llegada recurrente de comunidades mestizas a las tierras indígenas, ¿cierto? Porque si bien esas tierras estaban designadas oficialmente para los indios, pues claramente, como ya sabemos, la ley no puede controlarlo todo, y eso es lo interesante de la historia. Hay una serie de intentos de comunidades mestizas para tomarse esas tierras, y ahí están un poco uno de los elementos críticos para entender, digamos, las prioridades políticas y económicas de los indígenas a fines del siglo XVIII. Eso en cuanto a los indios, ¿no? Pero la otra contraparte de esta presentación, que es muy importante, como lo anuncié desde el comienzo, pues son los mismos criollos. Y yo creo que sabemos mucho más, creo yo, sobre lo que hemos aprendido generación tras generación sobre el tema de los criollos al final del siglo XVIII, que es como el tema justamente en esta coyuntura de las reformas borbónicas, ¿cierto? Sabemos que los criollos están también ellos mismos muy interesados en pensar temas de gobierno, ¿cierto? Pero sabemos mucho menos, y esto se los digo porque es un poco la experiencia que yo tuve escribiendo este texto que estoy presentándoles, que no es el libro, sino es un artículo. Sabemos muchísimo menos qué pensaban los criollos sobre los indios, y eso es algo que lo digo aquí como una invitación a investigaciones futuras. Yo pienso que este es un tema que necesitamos saber muchísimo más. Es decir, estamos acostumbrados siempre casi como a leerlos, ya sea como grupos separados o en relación con la corona, pero casi no en relación entre ellos mismos.
Y pues eso es lo que yo estoy haciendo acá, es pensar en realidad para los criollos qué representaban los indígenas y desde qué momento ellos se plantean las ideas que van a materializarse en el contexto de la crisis monárquica de 1810. Entonces les voy a hablar del ejemplo de una persona que seguramente todos ustedes conocen, Pedro Fermín de Vargas, que estaba realmente interesado, digamos, una figura relevante en el contexto digamos, del surgimiento. Esto es como más lo ve la historia tradicional, el surgimiento del pensamiento ilustrado, ¿cierto? Todos estos experimentos con la ciencia, botánica, etcétera. Pero Pedro Fermín de Vargas también estaba, más allá de interesado en botánica y geografía, estaba también muy dedicado a pensar en lo que llamamos la economía política. Y escribió dos textos, por ejemplo, que yo revisé. Uno de ellos es el Pensamientos Políticos, el otro es la Memoria sobre la población del Nuevo Reino de Granada, que más o menos los escribe alrededor de 1789, después de el levantamiento de los comuneros acá en Nueva Granada. Y lo que encontré es que para Vargas realmente los indígenas eran un tema importante y clave dentro de la visión de la economía política que él estaba tratando de, digamos, de proponer para reformar el virreinato. Y aquí tengo que hacer un paréntesis porque no puedo, digamos, darme el lujo de que haya como dudas sobre mi interpretación. Yo estoy hablando de finales del siglo XVIII, de una figura como Pedro Fermín de Vargas, que es, ya dijimos, un criollo, pero yo no estoy presuponiendo que él quiere la independencia. Y digo que no me puedo dar el lujo de que haya malinterpretaciones, es porque esa es precisamente la gran contribución de los historiadores de los últimos 10 años, por lo menos, ¿no? Cuando empezamos todos a repensar la independencia, que estamos ahora todavía en esa conmemoración más amplia y más larga. Pero los historiadores que se enfocaron, por ejemplo, en la coyuntura de 1810, si algo dejaron claro, es que estos criollos no estaban soñando con la independencia desde décadas antes a 1810. Entonces, aun cuando la mayoría de las historias tradicionales nos han mostrado este periodo como el surgimiento, un poco como si se estuviera cocinando la independencia en 1780, pues lo que nosotros pensamos ahora y yo propongo como una interpretación es que en realidad las cosas no eran tan definitivas. Los criollos sí estaban muy interesados en entender el gobierno local y estaban interesados en proponer este tipo de perspectivas locales a la monarquía, digamos, a Madrid, a España, pero precisamente estaban trabajando dentro del modelo mismo de un imperio y una monarquía, ¿cierto? Y eso yo creo que es una cosa que no sé si les parezca algo sutil, yo creo que en realidad es algo muy radical, no asumir que en el siglo XVIII ya estamos, digamos, en camino y en el tren hacia la independencia. Y obviamente porque mi libro es sobre el realismo, pues yo soy la primera que estoy tratando de no asumir para nada que todos los que estábamos estaban en esta región estaban ya listos para independizarse. Pero lo que sí es un hecho es que para Vargas, esto yo incluso les recomiendo que lo lean porque es súper interesante y vuelvo y digo, más investigaciones nos permitirían como ahondar sobre lo que él quería decir. Para mí todavía es algo que puedo incluso seguir como pensando en eso. Vargas decía que era necesario e ideal transformar a los indígenas en ciudadanos. Estamos hablando de más o menos 1789. Y que ellos pudieran tener propiedad privada y que tuvieran el mismo estatus social de los otros que no eran indígenas. Entonces, eso suena a liberalismo, ¿no? Eso era lo que yo les estaba diciendo antes, que, o sea, cuando ya nos empezamos a entrar en el contenido de este tipo de ideas y de pensamiento, y estamos a finales del siglo XVIII, ya estos criollos que están tratando de un poco como de hacer un mapa de la población y de entender de qué se trata realmente el gobierno de la Nueva Granada, están diciendo ya esta categoría indígena no es obsoleta y necesitamos que los indios se integren a la economía,
evidentemente esto es el famoso plan de la división de los resguardos. Por ejemplo, Vargas dice, y a mí me parece muy, muy interesante, que la tierra comunitaria, ese gran derecho que yo les estaba diciendo antes que tienen los indios en el contexto español, que es, creo que todavía sabemos que es algo tan valioso para los indígenas, él la llama, entre comillas, libertad ilusoria, porque para Vargas, esa tierra comunitaria lo que realmente está haciendo es obligar a los indios a permanecer dependientes de la corona. Él también dice que tiene evidencia porque Vargas participó en la rebelión de comuneros y él dice que él vio en esa rebelión cómo los indios en realidad querían convertirse en mestizos o en blancos. Y decía que evidentemente lo que ellos querían, o sea, lo que era su meta era no ser vasallos del rey. Entonces, es fascinante, ¿cierto? Porque yo estoy en mi presentación, como todo, estoy tratando de rastrear un poco de dónde vienen estas ideas de los criollos en 1810 de declarar que hay que abolir la categoría indígena. Y efectivamente aquí encuentro a un señor, a uno muy importante, que está diciendo, sí, nosotros los criollos lo que tenemos que hacer es liberar a los indios de su estado de servilidad, ¿cierto? Como que la categoría indígena para los criollos y según Vargas para los indios mismos es una categoría que los reduce a una posición de inferioridad. Entonces, creo que digamos, lo más fascinante de esta historia para mí es cómo los criollos empiezan a volverse como como los salvadores de los indios. Ellos ven que es su responsabilidad llevar a cabo estas reformas de liberación de los indígenas. Pero también lo ven como algo que no solamente va a beneficiar a los indígenas, ¿cierto? Sino que también va a beneficiar al virreinato, su economía y en últimas a la monarquía española como todo, porque pues en últimas, como les dije antes, ellos están trabajando dentro de una visión de reformar el imperio. Entonces, dentro de la temática del liberalismo que estamos analizando y de los experimentos liberales, la idea que quiero que tengamos también en cuenta es la de igualdad, ¿cierto? ¿Qué significa ser iguales? Porque los criollos ya están empezando a hablar de esa idea de hacerlos a los indios iguales a los demás. Yo no tengo la respuesta y claramente en historia creo que lo más interesante son las preguntas que nos hacemos. Entonces una de las preguntas que yo planteo en este trabajo es realmente qué quiere decir igualdad en el siglo XVIII, tanto para los criollos como para los indios, que como ya estamos viendo se van a volver el objeto, digamos, de estas reformas. Y voy a insistir porque como vamos a pasar ahora también a pensar el tema en el contexto de Pasto, voy a insistir en la idea de que es necesario no irnos tan rápido al tema de que esto es ya pensamiento criollo autónomo anti-español. Más bien al contrario, esto está sucediendo dentro de la monarquía, ¿cierto? Y por lo tanto yo busco intersecciones entre el liberalismo criollo y el liberalismo español, ¿cierto? No me muevo rápidamente a pensar todo liberalismo criollo es anti-español, sino más bien cómo estos tienen raíces que se comparten. Y una de esas raíces claramente pues son las reformas borbónicas mismas, porque no olvidemos que para España una de las cosas principales era cómo volver más productivo el imperio, y en ese sentido también estaban considerando la idea de tener, digamos, cambios a los derechos indígenas y la posibilidad de hacerlos a los indios ciudadanos. Entonces ahora, en una segunda parte de la presentación, quiero pasar a pensar el contraste entre las visiones de autoridad, de comunidad y de igualdad en el suroccidente alrededor de Pasto, que es donde va a tener más importancia la Constitución de Cádiz. En realidad me encantaría saber cuánto ustedes ya saben sobre la Constitución de Cádiz, pero como no creo que
estemos en el momento de interactuar mucho, voy yo a, a decirles, espero que no sea una cosa que sea una repetición para ustedes, pero hay ciertos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Si volvemos al momento en que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, ¿cierto? Se toma el gobierno español. Hay un grupo estos es súper rápida la historia, ¿no? Les estoy contando rápidamente. Un grupo de liberales, famosamente llamados liberales, que se reúnen en Cádiz, en la punta sur de España, ¿cierto? Ya están casi pues a punto de salir, pero logran quedarse ahí y ahí es donde tienen lugar las Cortes de Cádiz, las famosas Cortes de Cádiz, que lo que hacen es repensar la monarquía, una monarquía que antes era absolutista, digamos, la transforman en una monarquía constitucional. Eso es lo que los historiadores hemos llamado, digamos, una revolución, las revoluciones hispánicas, porque no es, digamos, una cosa menor que una monarquía en ese momento, en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, se haya convertido en una monarquía constitucional y que haya escrito un texto que es la Constitución de Cádiz, de la que les estoy hablando, que se escribe entre 1810 y el 12 y se publica en el 12 y se envía a todos los lugares que en ese momento todavía tienen, digamos, están bajo el control español, porque claramente como ya estamos viendo en Santa Fe, ya no estaba bajo control español y ya estaban haciendo sus propias cosas. Pero en Pasto, que es la región que yo contrasto con el caso de Santa Fe, todavía estaba el gobierno español, entonces allí la Constitución de Cádiz va a tener mucha más relevancia. Yo veo este proceso, o sea, hay muchos tipos de aproximaciones al tema de Cádiz. Y uno de los que a mí más me fascina y me parece que tiene relevancia para el caso que estoy tratando con ustedes hoy es el tema de la organización social, ¿cierto? O sea, realmente en el momento en que el rey español sale de la película, todo empieza a estar en el aire, ¿cierto? De alguna manera, por más de que la gente tenga una forma de entender las cosas y de actuar, en ese momento ya la legalidad está completamente en cuestión, ¿cierto? El rey no está. ¿Qué van a hacer? Hay una posibilidad de que se genere una constitución, eso es, digamos, la esperanza de los españoles, pero localmente en todos los lugares de los territorios que eran españoles hasta entonces, las cosas estaban bastante, digamos, difusas y confusas. Y hay que tomar en serio esos momentos de crisis y de creatividad, ¿cierto? Porque en realidad las opciones estaban completamente abiertas. Y cuando yo digo esto, no estoy solamente enfatizando la posibilidad de pensar la revolución como el camino más radical posible, sino realmente reconstituirse, digamos, políticamente y socialmente, pero en términos más reflexivos o que tuvieran que ver con la manera en que la gente, digamos, acordara enfrentar esa crisis. Y aquí creo que volvemos a lo que yo les decía antes. No es solamente una relación lo que está en cuestión no es solamente la relación entre los súbditos españoles, los vasallos españoles y la corona, sino la relación entre los vasallos mismos, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado, pues estoy otra vez súper sintetizando, pero si tenemos a los criollos y a los indígenas como dos tipos de categorías sociales, en el momento en que la corona desaparece, pues ellos están mirándose los unos a los otros como, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a entender en este momento que ya no tenemos esta autoridad mediando nuestras relaciones? Y recordemos que esto no está pasando solamente en el mundo hispánico, que ha pasado anteriormente. Esto solamente es digamos, un llamado al contexto, ¿cierto? Esto ha pasado anteriormente en las colonias británicas. Claramente sabemos que ahí hubo una revolución. Sabemos que sucedió también en Francia y en sus colonias en el Caribe, en Haití, ¿cierto? Y eso es lo que se llama, digamos, la era de la revolución, el momento en que todas estas revoluciones se están transformando y redefiniendo las comunidades políticas que existían tanto a nivel del Atlántico como las comunidades locales.
Entonces la pregunta que yo hago es, ¿cómo perciben los indígenas este momento? Y insisto que es una pregunta fascinante, pero no es fácil de responder. No quiere decir que haya que tenerle miedo a las preguntas difíciles, ¿no? Y yo creo que importantes, porque de todas maneras es, por una parte, un tema que, y por eso el hecho de que el banco y se haya planteado este tema como un tema importante en el Bicentenario, creo que es lo más correcto que hay. Tenemos que pensar este tipo de cosas, así sea relativamente difícil acceder a las fuentes y a las respuestas. Si pudiéramos, al final podemos conversar sobre ustedes qué piensan que estaba en la cabeza de los indígenas en este momento, cuando de repente el rey, la historia dice que fue secuestrado por Napoleón, ¿cierto? Eso es una cosa bastante crítica y bastante trágica en ese momento para todos. Mm, Y ahí es donde los criollos tienen una responsabilidad enorme. Ellos sienten, como ya les decía, desde finales del siglo XVIII, ellos vienen como involucrándose en el gobierno de una manera muy interesada. Y entre 1810 y 1815, como ustedes saben, sobre todo en la región del altiplano cundiboyacense, van a surgir estos gobiernos que tratan de tomar el liderazgo del virreinato y básicamente defender la soberanía local de la amenaza de la invasión francesa y obviamente proponer ciertos cambios estructurales, básicamente a través de la ley, en estos territorios que incluyen a los indígenas, ¿cierto? Entonces les estoy tratando de mostrar un poco como algo que es obvio, pero que tenemos que detenernos a pensarlo mejor. Y es, ¿qué pasa en el momento en que los criollos, que eran vasallos del rey tanto como los indios, toman esta posición de liderazgo y deciden que ahora ellos son los que tienen el derecho, sino el deber, que es en realidad lo que ellos también creen, para proponer una nueva forma de organización política? Esos experimentos criollos son importantísimos, nuevamente los remito y les recuerdo todas las investigaciones que han hecho mis colegas en los últimos 10 años para entender sobre todo este primer ciclo de independencia que fue el que celebramos más o menos alrededor del 10, ¿cierto? ¿Se acuerdan que era el otro momento en que había como mucho furor bicentenarista? Que sabemos que fueron importantísimos esos experimentos. Se escribieron constituciones y eso es un poco lo que les ha mostrado también con el mapa, que es todos los lugares donde se están creando juntas en defensa de los territorios locales, ¿cierto? Son juntas provinciales, se generan estados, o sea, esta historia es como muy compleja y no la puedo detallar ahora, pero lo interesante es ver que hay una respuesta, digamos, rotunda desde lo local, desde los gobiernos municipales, para empezar a pensar en cómo resolver esa ausencia del gobierno español o del gobierno imperial. Y vuelvo entonces al comienzo de la presentación para retomar el tema de las revueltas indígenas en ese momento. Porque si bien las constituciones están declarando la necesidad de hacer a los indios ciudadanos, los indios están rebelándose contra esa propuesta criolla. Esa es un poco la parte interesante de la investigación también, que creo que se puede seguir haciendo y se puede seguir expandiendo en otros territorios de la Nueva Granada. Los invito a los que están acá que son estudiantes de historia y tienen, digamos, quieren seguir con este tipo de trabajo. Hay mucho por hacer para realmente entender cuáles son esas reacciones y esas interacciones entre la propuesta criolla de un gobierno liberal que va a abolir la categoría indígena y los indígenas mismos, cómo interpretan esa propuesta. Por ejemplo, digamos, en el trabajo que les estoy presentando, uno de los pueblos que yo encuentro que se rebelan es el de Chipaque. Y es básicamente, o sea, las fuentes que estoy manejando lo que están mostrando es que los... o sea, imagínense ustedes
que esté circulando la idea de que ahora los indios son iguales a los criollos. Entonces, ¿qué están pensando los indios que significa esto? ¿Qué quiere decir ser igual a los criollos? Las fuentes lo que muestran, y son fuentes escritas obviamente por los criollos, la gente del gobierno, es que los indios están malinterpretando estas leyes. Y a mí me encanta la noción de malinterpretación, porque entonces automáticamente los criollos nuevamente toman una posición paternalista en la que ellos son los que tienen que explicarle a los indios en qué consiste esta gran, digamos, benevolencia con la cual ellos están planeando transformar sus derechos, transformar sus sociedades y cambiarlos pues completamente. Vuelvo sobre el tema del liberalismo, porque no es curioso que uno de los temas que surgen en este momento es la idea de educar a los indios, ¿cierto? Y acuérdense que en la independencia una de las grandes reformas que se propone es la reforma educativa, o sea, realmente tener este diálogo a través de la educación para poder informar y educar a las poblaciones indígenas sobre digamos, su propio destino, en cierta manera. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo los indios al rebelarse? Pues estaban cuestionando la autoridad de los criollos de legislar, ¿cierto? Entonces era como que estaban en dos posiciones completamente diferentes. Si bien los criollos no solamente sentían que tenían esa autoridad, evidentemente la estaban ejerciendo, sino que era una legitimidad basada en sus ideas, en sus investigaciones, en lo que ellos mismos pensarían que era su ilustración. Mientras que para los indios, si ellos eran iguales a los criollos, ¿por qué los criollos eran los que iban a decidir el futuro de ellos? Que me parece a mí que es bastante sensata la pregunta. Es muy, o sea, es fascinante lo otro que he encontrado yo sobre este momento, porque, o sea, me encantaría, digamos, nuevamente saber ustedes como qué están pensando, pero si le ponemos un poco de suspenso a la historia, imagínense ustedes que a la vez que los criollos están ejerciendo todas estas reformas completamente radicales y un poco como a la fuerza, también ellos necesitan ganarse a los indígenas porque hay una guerra sucediendo en el territorio y ellos necesitan que los apoyen militarmente, ¿cierto? No se pueden dar el lujo de tener a los indios en su contra, no solamente dentro de lo que sería una rebelión, sino en últimas también en términos de la guerra que está sucediendo en el virreinato. Y hay, por ejemplo, una reflexión que más o menos en 1814 se publica uno de los debates del gobierno de Cundinamarca, en donde aparece una reflexión para mí muy diciente de la crisis del gobierno criollo en este momento, porque llegan a sugerir algunos de los diputados en este debate hasta qué punto nosotros estamos llevando a los indígenas a una situación en la que somos nosotros más tiranos que los mismos españoles. Y es algo que, o sea, ese tipo de crítica, pienso que es bastante interesante entender que los mismos criollos están reconociendo que es un proyecto de reforma que, por más de que ellos tienen la visión de que es algo benévolo, hay algunas voces que ya están apareciendo alrededor de 1814, en parte o más bien totalmente por las reacciones de los indígenas mismos, que están dando a conocer su insatisfacción con estas propuestas criollas. Entonces, ¿cómo estoy de tiempo? Porque se me olvidó poner aquí ¿cuánto llevo? Son las 6, wow. Entonces, rápidamente, solo para decirles dos cosas sobre lo que surge con la comparación que yo hago con el suroccidente, porque esa es la parte que a mí me parece más interesante. O sea, acuérdense que yo escribí un libro sobre el suroccidente y sobre el tema del realismo. Y después
estuve más interesada en entender el tema del liberalismo criollo para poderlo ver en diálogo con lo que estaba pasando en Cádiz. Y es que es un hecho que las reformas de Cádiz están sucediendo en relación, digamos, dialéctica con el tema criollo. Si uno lo mira a nivel imperial y lo mira no solamente en Nueva Granada, sino también en México, lo que los liberales de Cádiz estaban haciendo respondía en parte a lo que estaban haciendo los liberales criollos. Eso es algo importantísimo, no verlo como algo desligado, sino más bien como una conversación. Es como que se estaban radicalizando mutuamente en ese sentido. Y en Pasto lo que pasa es que digamos, el gobierno español, que en ese momento era un señor que se llamaba Miguel Tacón, que también es muy famoso con todo este cuento de lo del el realismo pastuso. Miguel Tacón lo que hizo fue que para poder generar esa atracción de a las comunidades indígenas para su bando, para el bando realista, les ofreció una negociación a raíz del tributo, ¿cierto? Entonces lo que eso me muestra a mí, lo que yo muestro en el libro para los que lo vayan a leer eventualmente, es que el tributo era un mecanismo de negociación política siempre en la monarquía española y que para digamos, el gobernador de Pasto, eso fue algo muy claro, que era necesario negociar con los indios a raíz del tributo y de esa manera, digamos, ganar adeptos y funcionó. Pero lo que yo también encontré en mi investigación sobre Pasto es que la Constitución de Cádiz, que tiene un impacto en las comunidades indígenas de esa región, lo que hizo fue que generó muchos conflictos dentro de las comunidades. Porque no podemos, digamos, cuando yo les hablaba de las comunidades indígenas, no podemos pensar que las comunidades indígenas son homogéneas, sino que más bien también tienen relaciones de clase internamente que son bien importantes cuando uno quiere entender la política indígena, ¿cierto? Y lo que yo veo en Pasto es justamente eso, que hay unas confrontaciones muy fuertes entre los caciques de las comunidades y los indígenas del común en el momento de la reforma liberal dentro de la monarquía española. Entonces, mi conclusión a la que yo llego en esa comparación es que, volviendo a lo que les hablaba del liberalismo criollo, en Santa Fe y en el altiplano cundiboyacense, el liberalismo criollo generó conflictos entre los criollos y los indígenas, mientras que el liberalismo de Cádiz, que es un liberalismo que por muchas razones es menos agresivo, ¿cierto? Porque es un liberalismo que se está basando sobre la tradición monárquica que es de alguna manera conciliadora con estos derechos diferentes de los indígenas, ¿cierto? No se está hablando de abolir los resguardos como lo están haciendo los criollos, se genera conflictos dentro de las comunidades. Son dos conflictos muy diferentes, los conflictos entre los criollos y los indígenas en Santa Fe y los conflictos dentro de las comunidades que surgen más a raíz del liberalismo español gaditano de Cádiz. Y eso no quiere decir, tampoco quiero dejar una cosa más clara, y es que no quiere decir que los indígenas no estaban usando el liberalismo también para atacar algunas instituciones, como por ejemplo la iglesia. También hay evidencia que en ambos lugares, en Santa Fe tanto como en Pasto, los indígenas usaron ese lenguaje del liberalismo, tanto el gaditano como el de los criollos, para cuestionar instituciones que ellos sentían que eran, digamos, abusivas o que atentaban contra sus intereses. Para terminar, entonces, solamente un punto más sobre la manera en que yo diría que si tenemos en cuenta las reacciones de las comunidades indígenas alrededor de Bogotá, de Santa Fe de Bogotá y de lo que sería Cundinamarca y Tunja, que son, como ya les dije, reacciones violentas, en algunos casos revueltas. Los criollos alrededor de 1814, que es el momento de la restauración monárquica, el momento en que vuelve el rey al trono, y ya sabemos aquí todos que envían a Pablo Morillo y empieza, ¿no?, como lo que llamamos acá en Colombia la pacificación, la reconquista
En esa coyuntura, lo que yo encuentro acá es que antes incluso de que llegue Pablo Morillo, el proyecto criollo ya está en crisis. Y yo lo que quiero sugerir, porque mi interés es resaltar digamos, espacio político que tenían los indígenas, quiero sugerir que es en gran parte por las reacciones de los indígenas a la política criolla de igualarlos, ¿cierto? De integrarlos. Y voy a decir básicamente unas palabras para terminar de un fiscal del que estaba, digamos, reclamando frente al gobierno de Cundinamarca en 1814, diciendo que a pesar de haber trabajado incesantemente para emancipar a los indios de su estado de dependencia en que han permanecido desde la conquista, no fue posible fijar sus derechos y aún peor, tuvimos que extender sus privilegios que suponen y son prueba de su inferioridad. Uno de ellos, los que ellos consideraban más valioso, fue la defensa de la protectoría de naturales. Entonces, digamos, esta cita que les estoy compartiendo, me parece a mí que es fascinante nuevamente porque muestra, por una parte, la autocrítica tan profunda en la que estaban los criollos, digamos, pero por otro lado estaban igualmente agarrados o, digamos, atados a esa noción de que los indios estaban viviendo como una categoría inferior y que había que emanciparlos, pero que eso no era posible porque los indios mismos eran como, digamos, un obstáculo y lo más interesante, creo yo, es que habían obligado al gobierno criollo a continuar defendiendo los derechos que ellos tenían dentro del contexto de la monarquía española, que son uno de ellos, por ejemplo, obviamente el de las tierras comunales, pero también el de la protectoría de naturales. Entonces voy a parar ahí porque les he dicho pues una serie de cosas, como yo misma dije varias veces, me encantaría saber qué están pensando y qué opinan o si tienen preguntas, porque esto es como un tema que ante todo yo propongo que debería ser acogido por estudiantes e investigadores de historia para seguir explorándolo. De verdad que es muy importante y necesitábamos más trabajo sobre el tema. Profesor Echeverry, uno de los elementos que usted mencionaba en su presentación hablaba que los indígenas estaban muy interesados en conocer las leyes de Indias porque sabían que había muchos elementos de las leyes que los protegían. Pero una población que era de tradición oral, ¿cómo hacía para conocer las leyes de Indias? ¿Los caciques sí sabían leer o eran los protectores los que le traducían? Qué sé yo, esa es la primera. Sí. Y la segunda pregunta era, los conflictos que usted alcanzó a sugerir que tenían con las autoridades eclesiásticas, ¿era por los diezmos? Sí. ¿Ellos también tenían que pagar diezmos, no solo los criollos? Sí. Perfecto. Sí, exactamente. Muchas gracias por las dos preguntas. Entre otras cosas porque el tema, la primera pregunta es clave. Yo en algún momento de la presentación intenté remontarme al tema metodológico, que es fundamental, y lo que usted acaba de decir es absolutamente crucial, ¿no? Porque los investigadores, historiadores que estamos tratando de entrar en contacto con los indígenas del pasado, pues ellos no escribían, ¿no? Por lo general estamos accediendo a esta historia a través de fuentes producidas en su mayoría por sectores criollos, que son generalmente textos también judiciales. Lo inverso, que es su pregunta, ¿cómo conocen los indios las leyes? Y es exactamente a través de los protectores. Por ejemplo, en el libro que yo publiqué, se ve clarísimamente cómo esa intermediación está sucediendo, es como una alianza, ¿cierto? Porque por una parte los protectores conocen los intereses coyunturales. Yo creo que en este proyecto mío de reivindicar y de investigar la política indígena, las coyunturas son muy importantes, ¿no? Yo no estoy abogando por una idea de una política como constante, digamos,
siempre la misma, sino que más bien las coyunturas, y por eso este periodo de la independencia es tan interesante, porque es un momento de crisis donde uno puede ver precisamente cómo se adaptan las personas o cómo se apropian de ciertos discursos, etcétera. Y incluso el hecho de lo que yo les decía, que los que yo llamo indios realistas en Pasto, también utilizan el liberalismo, que eso es algo que no se sabía o no se pensaba mucho en las narrativas tradicionales de la historia de los realistas de Pasto. Siempre se ha pensado que eran como realistas anclados en el pasado y como que estaban ahí un poco casi que como zombies. Pero yo estoy mostrando en este libro que es todo lo contrario, están completamente en la movida y están utilizando todas estas nuevas ideas que están llegando de España a través de la Constitución de Cádiz. El protector de naturales sabe, conoce las leyes, porque ese es el mecanismo, digamos, en el caso de Cádiz, él es el que está recibiendo esa información y tiene el poder incluso de esconderlas o de digamos, ¿cómo se diría? Como de no estoy pudiendo encontrar la palabra, pero es como echarles agua y aminorar el efecto, como un poco como suavizarlas, ¿cierto? Según lo que se puede pensar que es un contexto más complejo o más abierto a la transformación. Entonces, la oralidad es definitivamente la manera en que tenemos que pensar es que estas dinámicas están sucediendo no solamente entre los indígenas, también con los esclavos, que es el otro tema que yo trabajo. Y el segundo tema era el de el conflicto que dice usted. Sí, son los diezmos. Las comunidades y las autoridades eclesiásticas que yo preguntaba. Sí. Ellos tenían que tributar diezmo también. También, y eso me parece muy, muy bueno que me pregunte eso, porque es algo que hace poco el libro se presentó en Buenos Aires en un seminario. Y un colega en Buenos Aires me estaba preguntando, pero que allá los indios no pagaban diezmo. Y acá sí. Buenas tardes. Hola. En lo que respecta a las leyes para los indios, se podría asumir que era un uso similar al código negro que hacían los esclavos para conocer los beneficios y un trato más benéfico en cuanto a la monarquía. En lo que respecta también al término de igualdad, se podría asumir que en realidad lo que querían los criollos era una igualdad o únicamente generar un motor económico para generar una potencia colonial para España, y eso me conllevaría a la parte de igualar a los indios con los españoles. Hubiese significado que al igualarlos también perderían parte de su identidad cultural al volverlos totalmente católicos, y eso podría ser también entendido como esa mala interpretación que decían tener los criollos de las leyes, de que posiblemente únicamente estaban mirando como la parte de beneficios, de acceder a ciertos beneficios en lo que respecta a la dirección, más no como a ciertos derechos que deberían tener. Listo, ahí había varias cosas, entonces voy a empezar con lo del código negro, que es, gracias por, digamos, por traerlo a colación. El tema es que no he hablado mucho sobre los esclavos, entonces me toca rápidamente contarles que ese es un código que publicó la monarquía también a finales del siglo XVIII, porque en ese momento, acuérdense que la monarquía, dentro del contexto de reformas borbónicas y de repensar la economía, digamos, imperial, ellos querían invertir en esclavitud, pero en el Caribe, ¿cierto? Ese es el momento en que Cuba, y bueno, ya Cuba venía en ese camino de mayor importación de esclavos, se abre el comercio de esclavos, pero todo esto es para que se pueda realmente, digamos, generar más riqueza, ¿cierto? A través del tema de la esclavitud. Y la corona crea un código negro que está modelado con el código negro que tenían los franceses para la colonia de Santo Domingo francés. Y es algo muy importante porque, por una parte,
Es decir, si uno piensa desde la lógica de la monarquía, pues lo que ellos quieren, que es un poco lo que tú estabas sugiriendo, es maximizar la ganancia. O sea, no vamos a pensar aquí que es un código que está tratando de ser humanitario, eso sería, digamos, ir demasiado lejos. Pero cuando uno lo mira desde el punto de vista de los esclavos, que es lo que a mí me interesa, para los esclavos de todas maneras que se genere un código que está regulando las relaciones entre los esclavistas y los esclavos es automáticamente un beneficio, ¿cierto? Porque volvemos a la misma relación que estaba yo señalando, por eso tú también lo estás trayendo a colación como algo que se puede comparar, es que efectivamente en cualquier momento que existieran leyes o que la corona tomara esa iniciativa de regular relaciones entre los criollos y estas poblaciones que eran más vulnerables, pues estas poblaciones se daban cuenta de que tenían una oportunidad de protección, básicamente. Entonces, sí es algo similar, digamos, también en la recopilación hay muchas leyes sobre temas de esclavitud, pero en la coyuntura del siglo XVIII, finales del XVIII, este código negro que además en el libro hay un capítulo sobre eso, a mí esto me fascina y es que el código lo revocan, o sea, los criollos se quejan, arman una laraca, pero fuerte, no solo acá, en todas partes, pero yo tengo evidencia que lo hicieron en Barbacoas, que era obviamente un lugar donde había minas de oro y esclavos, y ellos lo que logran es que la corona diga, listo, no, ya no vamos a tener este código negro más. O sea, eso lo logran los criollos, pero adivinen qué, la evidencia muestra que los esclavos siguen usando ese argumento de las leyes del código que se llama la instrucción para la educación y el trato de los esclavos, lo siguen usando hasta 1826, he encontrado yo evidencia. Entonces, ahí vuelve y juega metodológicamente la importancia de entender la interpretación que tienen estas poblaciones y no quedarnos solamente en lo que dice la corona. Porque si yo me quedo con lo que hizo la corona, yo les diría una historia como proclamaron la instrucción y 6 meses después la revocaron y se acabó la historia. Pero si yo me meto en las dinámicas de las minas, que es lo que hago en uno de los capítulos del libro, lo que veo es que los esclavos están reclamando esos derechos que aparecen en la instrucción y están logrando cosas, porque lo más interesante es que los mismos abogados locales lo están también aceptando así, ¿no? Entonces, bueno, eso, a mí me parece que eso es muy importante, solo para decir que sí, que estoy de acuerdo que esos son, digamos, las instituciones paralelas que hay que tener en cuenta, más particulares para el caso de los esclavos. Y es que, si bien yo al comienzo decía, la categoría indio es una categoría legal, una identidad legal que tiene implicaciones tributarias, por ejemplo, pero también tiene derechos, la contraparte, pues si bien nosotros pensamos que ser esclavo es como lo peor que puede ser uno, y eso no lo voy a cuestionar jamás yo, de todas maneras en el contexto hispánico los esclavos tenían ciertos derechos, muchos de los cuales ellos mismos los habían creado en la práctica haciendo este tipo de cosas, ¿cierto? Como por ejemplo apelar a un código que ellos saben que existe, que lo saben de alguna manera también porque lo están oyendo. Acuérdense que también con el tema de la oralidad, uno de los grandes recursos para nosotros como historiadores es el rumor. Mucha gente está oyendo cosas y lo que importa en últimas no es qué es verdad y qué es mentira, sino que la gente está pensando que eso está pasando. Por ejemplo, con este caso del Código Negro, hay mucha gente que sabe que eso es una nueva herramienta que la corona les está dando a los esclavos para defender sus derechos. Yo creo que claro que el término igualdad, volviendo al tema del liberalismo, el liberalismo tiene muchas dimensiones. Uno lo puede ver como liberalismo político, como liberalismo económico. Económicamente es como el tema del comercio, porque creo que tú mencionaste el tema de volver España una potencia comercial o volver el virreinato una potencia comercial, pues de todas maneras claro que todo esto es como la invención de una economía política que lo que busca es hacer más productiva a estas sociedades y también generar consumidores. Pues evidentemente los indígenas, mientras se mantuvieran dentro de estas comunidades un poco como aisladas, no estaban participando en la economía de mercado de la misma manera.
Entonces sí había una visión que tenía que ver con igualdad, era como integración económica, ¿cierto? Sobre la identidad cultural del catolicismo, el tema es que es un tema demasiado gigante, porque eso no empieza en este momento. Es decir, esto empieza desde el comienzo del contacto y del proyecto, digamos, civilizador hispano. Entonces, claro que hay un tema cultural que tiene muchas aristas, pero también lo que sabemos es que los indígenas hasta un punto también están adaptando el catolicismo, y eso es lo que hace que también sea un tema interesante que hay que revisar con mucho cuidado. ¿Hay más preguntas? Bueno, se habla de las reformas de Cádiz y se hace énfasis en cómo cambiamos de una monarquía normal a absoluta a una monarquía constitucional. Sin embargo, no me queda claro qué aspectos de esta monarquía constitucional eran los que realmente causaban conflicto o afectaban a los indígenas de Pasto o de otras regiones. Uh-huh. Buena pregunta, espérate que... claro, es que yo me pegué una acelerada al final y no les dije algo muy importante, y es que yo les estaba contando que los españoles en Cádiz también están hablando de cosas muy similares. Eso es lo que es fascinante para mí, que es, por ejemplo, volver a los indios ciudadanos. De hecho, en la Constitución de Cádiz, y qué bueno que me haces decir esto porque no puedo irme sin decirlo, en la Constitución de Cádiz se hace a los indios ciudadanos. Es la primera vez, ¿cierto? Si bien antes ellos estaban en esa categoría separada, Cádiz los mete ya dentro del mismo paquete de ciudadanos como españoles. ¿Ya? Los indios pasan a ser españoles, que son los españoles de ambos hemisferios, incluidos los indios. Entonces, claro, eso es una cosa que es bastante revolucionaria, y digamos, la parte que va añadida a esa idea es abolir el tributo. Y esto va a conectar con lo que estaba diciendo antes de cómo se mitiga un poco el efecto de esta gran reforma de abolición del tributo en la localidad de Pasto. ¿Por qué? Aquí obviamente me encantaría otra vez suspenso. Adivinen por qué. Pues porque en el contexto de las guerras de independencia ellos no se podían dar el lujo de dejar de cobrar el tributo a los indios. Entonces es un hecho que la mayoría de los gobiernos locales en las Américas durante el gobierno de Cádiz no van a aplicar esa ley que la Constitución postula, que es abolir el tributo indígena. ¿Ves? Entonces, por una parte, los caciques, y otra vez esto me permite elaborar más sobre la historia de los conflictos entre caciques y indios del común, los caciques de las comunidades indígenas como clase dependían del tributo también para su propia estatus, porque ellos son los que están recolectando el tributo. En el momento en que se abole el tributo, los caciques ya empiezan a ver la negra porque saben que van a perder ese poder y esa, digamos, esa preponderancia social que tienen sobre los indios del común, ¿cierto? Porque los caciques no pagaban tributo, además. Entonces, en el momento en que los caciques empiezan a ver esto, y si le suman ustedes, porque no se puede entender esta historia sin entender la guerra como contexto, los indígenas se están movilizando militarmente para ir a la guerra y están de alguna manera en ese sentido transformándose socialmente. O sea, la guerra y las instituciones militares desde siempre han sido mecanismos de movilidad social. Entonces, en este momento, los indígenas del común, los que no eran caciques, estaban accediendo a un poder que tenían a raíz de la participación militar, pero también ahora de repente les estaban diciendo que les iban a condenar el tributo. Y ahí los caciques reaccionan con mucha fuerza, y esto también sucede, digamos, en el momento en que ya retorna el rey. Yo lo que encuentro es algo que es de verdad fascinante, y es que los caciques aprovechan ese retorno del rey, que en términos tradicionales uno diría el retorno al absolutismo, porque acuérdense que lo primero que hace Fernando VII es abolir la Constitución de Cádiz. O sea, a Fernando VII no le gustó para nada la Constitución de Cádiz. Entonces, en ese momento los caciques aprovechan eso y lo que hacen es decir, bueno, vamos a
pues a defender el tributo y vamos a, digamos, como a irnos en contra de todos estos indígenas que habían hecho alianzas con el protector de naturales, que era el que les estaba informando sobre la posibilidad y la potencialidad de la abolición del tributo. Sí, esa sería como la respuesta entre rápida y corta. Buenas tardes. ¿Por qué entre 1822 y 1824 fue tan fuerte el realismo pastuso? Y lo que pasa ahí es que, por una parte, y solo lo voy a decir, digamos, pues, para dialogar con todos los demás también, es que yo no llegué hasta 1822 hoy, ¿cierto? Porque me quedé en el 14, que es como el momento en que empieza la restauración monárquica, y que lo interesante para mí, como en el final de las palabras que les leí, es el momento en que hay que entender que no solamente el problema es la llegada de los españoles, sino que hay una crisis interna al proyecto criollo por los mismos presupuestos estos liberales que son tan, digamos, tan violentos frente a las sociedades locales. Pero, por otra parte, en el libro, ¿cierto?, que sí escribí un capítulo sobre este momento del 22 y del 24, una de las cosas más interesantes es que, a ver, primero que todo, ¿qué está pasando en 1822 en Pasto? A ver si alguien sabe. Claro, pero es porque Bolívar está llegando. Es que acuérdense que lo más bonito de ver esto también regionalmente, que es algo que también hago yo en el libro, es ampliar un poco, hacer un zoom hacia afuera y ver que en Sudamérica en ese momento hay dos proyectos, digamos, revolucionarios, insurgentes, macro, voy a hablar macro. Uno en Nueva Granada y Venezuela, que es súper radical, como sabemos, pero hay otro en el sur, ¿no?, en el Río de la Plata. Toda esa región está también levantada y en su propia revolución. Y en la mitad está Perú. Y en Perú no hubo revolución, así de grandes rasgos, digamos, en este momento. Entonces, lo que yo veo en mi trabajo es que en vez de estar escribiendo la historia de Popayán como en oposición a Bogotá y cómo puede ser que en Popayán no les interesa hacer revolución, pues lo que hay que ver es cómo estaba conectado a Perú, ¿cierto? O sea, hay que transformar un poco la geografía de esa historia y ver que Popayán se pegó a Perú literalmente, o sea, esto no me lo estoy inventando yo, eso es lo que yo encontré en la investigación, que jurisdiccionalmente, en el momento en que expulsaron al virrey de Bogotá, de Santa Fe, Popayán se pegó a Perú, que el virrey de Perú se llamaba Abascal y era un virrey bastante, digamos, poderoso y él tenía una visión muy clara que él no se iba a dejar de ninguno de estos revolucionarios. Entonces, claro, Tacón y toda esta gente que estaba haciendo la organización de los indígenas y de los esclavos en Popayán empieza a recibir refuerzos de Lima. Pero yo aquí quiero decir que también no solamente Pasto, ¿no? Aquí lo interesante es que también la zona pacífica también está actuando en contra del proyecto bolivariano. Los esclavos también están alzados en contra de la idea de la república y en parte es por esa historia más profunda que yo narro en el libro que empieza en 1808. En la medida en que los esclavos, por ejemplo, tenían la posibilidad digamos, de conquistar una libertad de facto, que era la libertad que les daba el hecho de estar peleando contra sus amos, que eran los independentistas caleños, entonces ellos pues no tenían ningún interés en entregar esa libertad y volver a ser esclavos. Yo creo que es una combinación de cosas, o sea, para contestar, digamos, en dos registros, el registro de la coyuntura y el registro más profundo. Yo pienso que para mí, metodológicamente, en el libro es importante tener en cuenta toda esa profundidad temporal, que quiere decir que yo me devuelvo literalmente a 1780 para poder reescribir la historia de esta región y llegar efectivamente a 1822, porque claramente el libro en mi mente empieza en 1822, que es cuando uno dice la pregunta que tú acabas de hacer, ¿por qué esta gente no quiere irse con Bolívar? Pues yo lo interpreto con una profundidad temporal que me permite decir, pues porque ellos tienen las cosas más o menos organizadas dentro de un sistema que no es el que les están proponiendo estas otras personas. Pero la visión más coyuntural, yo creo que sí tiene que tener en cuenta la guerra y la violencia.
porque muchas de las cosas que yo, digamos que reporto con las fuentes primarias en ese capítulo, es que fue una guerra muy, muy violenta contra los pastusos. Y Bolívar no tenía ni pelos en la lengua para decir, matémoslos a todos, o sea, genocidio. Él lo único que quería era pasar hasta Perú. O sea, él ya no estaba dispuesto a negociar con nadie. Si los pastusos no querían unirse a Colombia, pues entonces los iban a acabar. Y yo creo que es en un nivel, y lo digo en el libro, esto era una invasión, era una nueva conquista. Entonces hay que tener en cuenta, por una parte, pues una serie de prácticas y de instituciones que estaban funcionando, como les digo, incluso dentro del contexto digamos, dentro de ese zoom out para mirar la relación de Popayán y Pasto con Perú, pues definitivamente ellos habían permanecido toda una década dentro de un gobierno realista. No habían estado, digamos, dentro de la revolución de la misma manera. Pero por otra parte también el proyecto colombiano era un proyecto bastante, digamos, bastante... sí, realmente era... o sea, a mí me fascina igual el concepto, ¿no? Porque a nosotros nos han enseñado siempre que Colombia, pues, nace en 1819, nace en 1820, 21, 22. Pero, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban imaginando, y la ley ahí, por eso la ley es tan importante también históricamente, porque ellos en el momento en que escriben esas constituciones es como que están dando lugar a una realidad, pero esa realidad no existe hasta que ellos no logren conquistar, colonizar y dominar estas regiones. Y muchos de estos procesos suceden, digamos, reubicando a la gente, o sea, sacando a la gente y sacándolos, quitándoles las tierras, o sea, eso es muy similar a lo que fue la conquista, si uno lo quiere pensar así. Y yo creo que en realidad el proyecto bolivariano se entendía a sí mismo así también, aunque por otro lado se vendiera también como un proyecto de liberación y de emancipación. Entonces el secreto, digamos, también de verlo desde el punto de vista de los pastusos es reconocer que la liberación no significaba lo mismo para todo el mundo, que es un poco similar a lo que les estaba contando con los indígenas